Buenos días. El día de hoy vamos a revisar el tema de formas farmacéuticas y vías de administración en el laboratorio de farmacología. Me presento, soy su profesora, la doctora Dalmi Delgadillo Guzmán. Vamos a empezar. Bueno, ¿qué es una forma farmacéutica? ¿Qué es una forma farmacéutica? Es precisamente la manera en que se está presentando un medicamento. Entonces, los medicamentos requerirán de ser utilizados y administrados en diferentes maneras según la necesidad del paciente. Por lo tanto, tienen una composición definida, ¿sí? Y esta forma farmacéutica nos permite dar una dosificación. Hay diferentes estados de la materia, lo sabemos, ¿verdad? Sólido, líquido, gaseoso. Pues las formas farmacéuticas pueden adoptar cada una de estas formas o diferentes estados sólidos. Y aquí lo interesante es que cada estado físico tiene diferente absorción, distribución o liberación de acuerdo a cómo se esté presentando. Un estado sólido, por ejemplo, lo podemos utilizar en piel, ¿no? Lo podemos utilizar incluso sólido como una píldora o como una tableta. Entonces, cada uno tiene una utilidad distinta. Hoy necesitamos tener una manufactura para esto. Entonces, las formas farmacéuticas las podemos, tenemos sinónimos de forma farmacéutica como es presentación farmacéutica, preparado farmacéutico o especialidad farmacéutica. Cada una de estas es una forma farmacéutica, es lo mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener en una forma farmacéutica? La sustancia activa y otros compuestos que nos permiten tener una acción. En este caso, por ejemplo, tenemos al principio activo, luego tenemos excipientes y estos excipientes o vehículos me conforman al medicamento. No es lo mismo entonces hablar de un medicamento que el principio activo. El principio activo es aquella sustancia que tiene como objeto tener efecto terapéutico, pero en conjunto el principio activo con el excipiente es la forma farmacéutica y por lo tanto el medicamento. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hacen estas formas farmacéuticas? El principio activo es precisamente necesita un medio para poder ser manipulado tanto para su acción como para su administración. Las formas farmacéuticas nos van a dar una presentación diferente del principio activo. Un mismo principio activo, por ejemplo, la amoxicilina, lo podemos encontrar en una tableta, pero también en una suspensión. Hay principios activos que incluso pueden tener forma hasta de una solución para ser inyectada. ¿De qué va a depender su utilización? Pues de la necesidad. Una forma farmacéutica entonces es una decisión que se debe de tomar desde el punto de vista clínico, haciendo un análisis de cuál es la necesidad del paciente y la urgencia, cuál es la necesidad más importante a cubrir y cuáles son las condiciones del paciente para poder recibir ese principio activo. ¿Qué hacen las formas farmacéuticas? ¿Qué nos pueden proporcionar? Deben de tener estabilidad, porque el principio activo ¿qué es? Pues es un químico que puede tener reacciones alrededor con el ambiente, con otros elementos y por lo tanto un excipiente o un vehículo le va a proporcionar estabilidad, ¿sí? Para que no reaccione con otras cosas. Bueno, también les da consistencia. No es lo mismo estar utilizando un jarabe para un niño, que es fácilmente administrado para ellos, que una tableta para un adulto. En un adulto preferimos las tabletas porque es más fácil de manipular, de poder utilizar, de poder transportar, pero en un niño
no fácilmente nos acepta una tableta. De hecho, no las pueden aceptar casi ninguno porque les cuesta trabajo deglutir. Incluso el tamaño de su esófago, pues es más pequeño en calibre que el de un adulto. Otra cosa importante de las formas farmacéuticas es que nos dan una disminución de los olores del principio activo. Acuérdense que los olores vienen de los químicos, ¿verdad? Entonces, cualquier químico tiene un olor y el olor nos puede hacer un rechazo del medicamento en un paciente y luego ya no lo podemos administrar. pH. Esto es muy importante porque una forma farmacéutica le podemos dar diferente pH para la administración, en lo que quieran, en la piel, en intratecal, intramuscular, intravenoso e incluso la vía oral. Nos permite el manejo, el transporte y lo que ya decíamos de la aceptación en el paciente. Entonces, el principio activo nos permite tener la acción farmacológica, ¿cierto? Este es precisamente lo que nosotros estamos buscando para administrar a mi paciente y tener efecto terapéutico. El principio activo es el elemento más importante de una forma farmacéutica. Sin embargo, podemos tener coadyuvantes, excipientes, vehículos, amortiguadores, conservadores y en algunos lugares, en algunas cajitas, ustedes van a ver estas siglas que es CBP, que significa cantidad o cuánto basta para, y CSP, cantidad o cuántos sobre sea suficiente para. Quiere decir entonces que los coadyuvantes los necesitamos para poder estabilizar, ¿sí? Bueno, entonces, el estado físico de estos componentes de manera inerte, es decir, solitos, ya cuando nosotros los combinamos con el excipiente, o sea, vamos a tener el vehículo o el excipiente, lo agregamos a la forma, al principio activo y entonces tenemos una mezcla, ¿verdad? Que nos permite tener un estado que sea bueno para administrarse. Vean cómo entonces un excipiente es tan importante para darle estabilidad al principio activo y lo protegen de alguna manera. Entonces, acompaña el excipiente al principio activo, le da cohesión y esto es para conseguir algo muy importante que se llama biodisponibilidad. Concepto de biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? ¿Quién lo sabe? Es la concentración del fármaco en la circulación. Esa es la biodisponibilidad. Por lo tanto, ese es el momento en que se comienza a distribuir. Muy bien. Entonces, para que se logre la biodisponibilidad, tiene que pasar por una liberación, por una absorción, distribución y en algunas veces metabolismo para liberar principios activos posteriores al metabolismo. Por lo tanto, es bien importante lo que le acompaña, porque puede haber reacciones químicas inherentes o junto en el momento que se hace una mezcla en la forma farmacéutica. Debe de haber elementos que no lo vayan a alterar, que simplemente le den estabilidad. Podemos tener grasas como excipientes o polvos, que generalmente nos van a dar consistencia, pero también, como les acabo de decir, le dan estabilidad química, pero también física. Imagínense una tableta. Una tableta, cuando ustedes la pulverizan, ¿no? Cuando la aplastan, se hace un polvito. ¿Cómo se hizo para poder tener compacta la tableta? Se utilizan adhesivos. Esos adhesivos generalmente es el almidón, la lactosa, la sacarosa, el manitol, la lebulosa, que son elementos que hacen una goma, ¿no? O que hacen como una cohesión, pues es pegajoso, ¿no? ¿El azúcar es pegajosa? Sí, ¿verdad? Pues hagan de cuenta que son una adhesión, es lo que se utiliza como adhesivo, y entonces, además de la fuerza de compresión de una máquina, nos permite tener una forma farmacéutica, pero aquí entra algo muy importante. Cuando nosotros tenemos excipientes,
pueden ser diferentes excipientes por el fabricante. Si tenemos genéricos intercambiables, ¿qué es lo que se tiene en común entre un genérico intercambiable y un innovador? ¿Qué es lo que debe ser igual? El principio activo. Sin embargo, los excipientes se puede utilizar. Uno puede usar almidón y otro puede usar sacarosa. Otro puede usar lebulosa y otro puede usar manitol. ¿Sí? Y la fuerza de cohesión o la fuerza de impacto para hacer precisamente la tableta puede ser diferente entre una máquina y otra. Y eso va a determinar la absorción del fármaco. Porque no es lo mismo que tú lo aplastes así a que lo aplastes así. Se puede adherir por los excipientes, pero además si le agregas la fuerza de la máquina, eso puede hacer que esté más compacto. Y alterar, no estoy diciendo que es para bien, no siempre puede ser para mal también. Tiene que ser una fuerza específica para que permita la disolución del fármaco en el intestino o en el estómago. Y precisamente eso determinará la biodisponibilidad por la absorción. Muy importante entonces que consideremos esto. Muy bien. Tenemos entonces también a lubrificantes como el talco, el estearato de magnesio, el almidón o la parafina, pero en muchas ocasiones estos elementos excipientes pueden ser en gran medida tóxicos. ¿Sí? Por eso debemos de considerar qué tipo de forma farmacéutica le voy a dar a mi paciente, porque probablemente, ¿qué creen que pueda pasar? Si se lo voy a dar al paciente de manera crónica y utilizo estearato de magnesio que debe de estarse metabolizando por el hígado, exactamente, y a veces no es por el medicamento. Las fallas hepáticas se pueden deber a los excipientes. Por eso debemos de utilizar el medicamento en la forma farmacéutica adecuada para cada uno de la situación del paciente. Los azúcares son solubilizantes, generalmente hacen que se pueda deshacer fácilmente el medicamento, pero hay absorbentes. Esta está bien interesante porque hacen que haya una forma de fijar las moléculas del principio activo y entonces esto nos permite que esté más estable en el intestino y se puede entonces absorber de una mejor forma, ¿sí? Bueno, hay disgregantes. Estos disgregantes, por ejemplo, no permiten que el principio activo se libere rápidamente. Un ejemplo de este son las cápsulas de gelatina, ¿no? La cápsula de gelatina es un disgregante porque hace que inmediatamente no se libere, lo contiene y luego cuando entra en contacto con el ácido gástrico, con el agua, con las sales biliares, con lo que sea, se hincha, se rompe el comprimido o se rompe la cápsula misma y entonces se libera el principio activo. ¿Sí? Y luego tenemos también mezclas de sustancias que pueden producir así efervescencia y disuelven al comprimido. Y entonces, por ejemplo, podemos usar el bicarbonato de sodio, el ácido cítrico para que haga burbujeo, como la sal de uvas, ¿no? Bueno, el vehículo nos da soporte, nos permite que estas sustancias puedan tener un transporte a través del tracto gastrointestinal. Un vehículo son líquidos generalmente agua, alcohol, propilenglicol. Y pueden ser acuosos, mucílagos, hidroalcohólicos, y esto dependerá, ¿sí? Los excipientes y vehículos pueden disolverse en agua para los jarabes. Mucílagos, suspensiones o emulsiones, y se hacen viscosos, ¿sí? Esos son los mucílagos. Y los hidroalcohólicos son los elixires, que bueno, ya no se utilizan tanto, se utilizan más en dermatología, ¿sí? Pero son preparados que se disuelven en agua y en alcohol y se ponen. Los elixires lo hace la gente, ¿eh? O sea, ahorita agarran la marihuana, la echan en el alcohol y luego se la untan ese alcohol que se impregnó con la marihuana. Es un elixir, ¿sí? Bueno,
Tenemos a la lactosa, sacarosa y manitol y lebulosa como elementos adhesivos que además les van a dar sabor, consistencia. Acuérdense que la sacarosa da un sabor dulce y pues eso lo utilizamos muchísimo en los niños, ¿verdad? En las presentaciones pediátricas. Pero también lo utilizamos cuando vamos a usar medicamentos que sean masticables, ¿sí? Bueno, tenemos una diferente clasificación: sólidas, semisólidas, líquidas, gaseosas y otras. Vamos a ver a cada uno. Tenemos a la ampolleta. La ampolleta, vean que tiene una forma, bueno, más bien es una forma farmacéutica que debe estar contenida. El contenedor es un vidrio, ¿sí? ¿Para qué? Pues precisamente para que esté aislada del medio ambiente y le dé estabilidad. Las ampolletas generalmente lo usamos en vehículos o bien en fármacos directamente y se mezclan para soluciones intravenosas o intramusculares, ¿sí? Esto, fíjense, está bien padre porque la forma en que tiene la ampolleta, ¿ven su cuellito? Sí. Bueno, esa es la parte más débil. La toman de esta parte y de esta parte y la presionan, y al presionarlo, entonces se puede romper de la parte débil del cuello. Ay, qué feo, ¿verdad? El cuello. Le damos cuello al pobre. Ay, la cápsula es una forma farmacéutica muy amable. Es una forma que tiene gelatina, ¿verdad? Que tiene gelatina. ¿Y de qué está hecha la gelatina? ¿Saben ustedes de qué está hecha la gelatina? ¿De qué? ¿De qué? De grenetina. ¿Y la grenetina de qué está hecha? De cartílago, así es. Entonces, le da estabilidad la cápsula, se disuelve fácilmente en el intestino y luego se libera, pero es suficiente para transportarlo a través del esófago, incluso a veces puede soportar el ácido gástrico y hasta el intestino liberarse. Eso es muy bueno. ¿Qué tiene de ventajas? Pues que no nos va a, la cápsula precisamente nos va a aislar el olor, el sabor, y adentro puede haber pequeñas sustancias activas en polvo o en microesferas, ¿no? Y entonces la sustancia activa puede estar contenida y luego una cápsula, ¿sí? Esto es fácilmente desintegrado, pero también nos permite no olerlo y no tener olor, no tener sabor, perdón. El aerosol, fíjense, el aerosol son dispersiones que se ponen generalmente intranasales o en boca. Tienen la propiedad de que al expulsar el gas se absorbe lentamente. Les platicaba hace un momento que, por ejemplo, se utiliza para cuando no queremos que sea tan inmediato la absorción o que llegue a vías respiratorias. Si queremos que sea por vía respiratoria, pues ponlo por la vía por donde entre más fácilmente y llega fácilmente al pulmón inhalado, ¿no? En aerosol lo que pasa es que se pone en boca y luego se contiene en la cavidad oral y al paciente se le dice que haga esto un ratito para que contenga el aerosol y pueda llegar a la vía respiratoria. No es que ¡pum! Y luego siga hablando, ya no sintió. Es bien importante que se administre de esa forma. El salbutamol precisamente es un medicamento que utilizamos para poder tener una absorción inmediata y abrir las vías respiratorias, exactamente, y se les pide que lo contengan un poco. Muy bien, doctora. Tenemos formas esta que es una bomba. Esta bomba generalmente la utilizamos para insulina. Es una bomba que se implanta abajo de la piel y que automáticamente está liberando insulina como si fuera el páncreas, ¿sí? Este es un disco pequeñito, delgado, que tiene una membrana de titanio. El titanio es un material que tiene muy poca reacción o casi nula al organismo. Entonces, de titanio está hecho muchas cosas que usamos
como un biomaterial. Las prótesis, por ejemplo, las prótesis en rodilla, en cadera, los tornillos y pues también las bombas, ¿sí? Tenemos las barras, ustedes las conocen perfectamente. En casa podemos utilizar una barra como el desodorante. Bueno, hay algunos otros medicamentos que se pueden aplicar de esta manera y que pueden ser elementos terapéuticos, ¿sí? Esta forma farmacéutica llamada carpule está formado de un tubito de cristal de plástico y se va a tener una solución y generalmente se inyecta en cavidades. ¿Qué cavidades puede ser? Oído, nariz, ano, vagina, ¿sí? Y se puede poner de esta manera para que lleguen de manera líquida la solución. A diferencia de a lo mejor una forma farmacéutica diferente como es los supositorios, ¿no? Bueno, luego tenemos al colirio. Su nombre se lo debe a que es una solución clara. Colirio significa claro. Es una solución estable, químicamente estable, estéril y tiene un pH igual a las lágrimas. ¿Cuál es el pH de las lágrimas? ¿Cuál es el pH de nuestro plasma? 7.4, ajá, 7.4. Por lo tanto, el colirio debe tener un pH neutro, ¿sí? ¿Qué pasará si le pongo al ojo una solución de un pH ácido? Te va a irritar o te va a lesionar. ¿Y si es alcalino? También, de la misma manera, nos va a lesionar el tejido, ¿sí? Por lo tanto, el tejido que tenemos en el ojo, tanto en el globo ocular como en las conjuntivas, deben de estar utilizándose medicamentos y formas farmacéuticas con un pH neutro. Luego tenemos a los comprimidos que son los que utilizamos y vemos mucho. Son precisamente con esta forma que les decía, con excipientes y adhesivos, ¿verdad? Con una fuerza de compresión específica y que gracias a esa compresión no se deshacen inmediatamente al tomarlo. Pero si lo dejan un poco en el agua, cualquiera va a empezar a deshacerse. El comprimido tiene esa propiedad de poderse disolver hasta que está en el estómago, hasta que está en el intestino. Luego tenemos cremas. Las cremas tienen composiciones líquidas o semisólidas que tienen aceites y tienen emulsionantes. ¿Para qué creen ustedes que las cremas requieren de aceites? Para que se pueda absorber y que se pueda distribuir también. ¿Para qué utilizamos un emulsionante? El jabón. ¿Qué hace un emulsionante? Rompe las grasas y por lo tanto rompe también las membranas, ¿verdad? Entonces, si queremos que penetre las primeras capas, la primera capa de nuestra piel, que es la epidermis, o que se quede ahí y se pueda absorber, requerimos el emulsionante, ¿sí? Luego tenemos esta forma que es un disco autoadherible, que lo podemos utilizar estos parches como anticonceptivo, como analgésico o como medicamentos de liberación prolongada, ¿sí? Son sólidos, son planos y tienen una membranita que permite el paso del fármaco, de una liberación, gracias al proceso de la ósmosis, es decir, de menor concentración a mayor concentración. Pero como se va acumulando en la epidermis y luego en la dermis, en el momento en que la concentración baja, se vuelve a liberarlo del parche. ¿Sí? Bien padre. Bueno, luego tenemos a la emulsión. Esta emulsión generalmente es una presentación líquida, cremosa, lechosa. Podemos
mezclar las emulsiones es el resultado de dos líquidos de diferente densidad, ¿sí? Y que uno de ellos es una sustancia activa. Generalmente, si no están bien hechos, se separan, pero las emulsiones, por su preparación, deben de agregarse algunos excipientes para que entonces se mezcle de manera adecuada y poder tener una solución que sea homogénea, ¿sí? ¿Saben bien feo? ¿No? Pero hoy día, aunque ya les agregaron sabor y eso, bueno, ya son más amables, pero las emulsiones tienen muchos químicos fuertes y por eso tienen un sabor tan fuerte, ¿no? Luego tenemos a los enemas. El enema es una presentación líquida que se introduce en el recto con fines terapéuticos o de diagnóstico, precisamente es una solución jabonosa. Jabonosa, es una forma completamente sufractante, ¿sí? Es líquido, es completamente jabonoso. Se introduce en el recto para poder administrar, a veces lo utilizamos para dar un tratamiento en donde hay alguna obstrucción intestinal o hay algún taponamiento, ¿sí? Y esto es muy importante que se aplique de manera adecuada, pero lo que hace es un lavado, ¿de acuerdo? Las espumas, bueno, las espumas tienen la propiedad de estar en una presentación que esté semisólida, está una fase líquida, que es la sustancia activa, y otra gaseosa, que llega al gas propulsor. Entonces hace una nubecita y se aplica en piel y es precisamente para la superficie de la piel. No tiene una absorción muy importante, ¿por qué? Porque es líquida. Los líquidos pueden atravesar las membranas y llegar a la circulación desde la piel. No, necesitarían ser con tener una composición grasosa o lípida. Luego tenemos a las ámpulas. Hace un momento les explicaba de cómo se rompen, pero generalmente las ámpulas tienen un principio activo que está liofilizado. ¿Qué es un liofilizado? El liofilizado es un polvo que se obtiene del principio activo y que es fácilmente soluble en agua, es decir, en la ámpula café que vemos aquí, ¿sí? Esto se agrega a esta parte y se hace una solución. Eso lo podemos utilizar en antibióticos, en vitaminas, en analgésicos, en quimioterapéuticos, etc. Los geles, pues ya los conocemos mucho hoy día, ¿verdad? Ya tenemos muchísimo contacto con un gel, además del cabello, pero son suspensiones acuosas con polipéptidos sintéticos. Estos polipéptidos tienen la propiedad de extenderse, de hincharse, por así decirlo, de extenderse, y entonces atrapar agua. Y dentro de esa burbuja o de esa forma, contienen al principio activo. Grajeas. Las grajeas, la diferencia que tienen con las tabletas es que tienen una capita es una superficie de azúcar, ¿sí? Que pueden tener chocolate, barniz, colorante, ¿sí? Para que tengan un sabor agradable. Son lunetas, pero el principio activo lo tienen contenido. La diferencia es que la luneta está deliciosa por chocolate, ¿no? Pero una grajea es agradable porque es fácilmente deglutible por la forma y además no tiene un sabor feo. No. Oh, qué buena pregunta. No se deben de masticar a menos que sean tabletas masticables. Si ustedes mastican o le dicen al paciente, sí, mastíquenlo, se va a liberar antes y podemos bloquear o podemos tener un problema con la absorción. Hay algunas presentaciones que son de liberación prolongada y que precisamente cuando se rompen se libera completamente, mientras que cuando se toma normal se va liberando poco a poco el principio activo. Luego tenemos a los jarabes, que generalmente lo utilizamos para soluciones pediátricas, tienen azúcar, ¿sí? Y ahí está disuelto el compuesto activo.
Hay píldoras pequeñas que se llaman mini píldoras. ¿Si quieren levantarse? Sí, hay mini píldoras y generalmente los utilizamos como los anticonceptivos. Son esferas pequeñas y lo utilizamos así pequeño porque contiene una cantidad baja, una concentración bajita del principio activo. Los hormonales se calcula la administración en nanos, ¿sí? O en micro. Entonces son concentraciones muy pequeñas que si las quisiéramos tener en una tableta sería muchísimo y además con un montón de excipientes tendríamos que hacer una tabletititita. Entonces por eso utilizamos mini píldoras. El óvulo, la propiedad es que son semisólidos o sólidos a temperatura ambiente. Es de forma ovoide y generalmente es una gelatina glicerinada. ¿Qué diferencia hay entre una gelatina como tal y una que tenga glicerina? Pues que la glicerina es un lípido y entonces permite que la absorción del principio activo se lleve a cabo mucho más fácil. ¿Dónde ponemos los óvulos? Intravaginales. Pueden también existir los supositorios que son rectales, ¿sí? Y generalmente, me regreso un poquito, precisamente los óvulos es para llegar a una cavidad local. Queremos llegar a vagina, a lo mejor a la cavidad, al cuello o simplemente la cavidad vaginal, pues pongo local el tratamiento, ¿sí? Bueno, las perlas son muy diferentes a las tabletas y a las cápsulas porque el líquido que contienen es viscoso, es semisólido y tienen una cubierta también que es generalmente esferoidal, que también es de gelatina, pero el contenido, a diferencia de las cápsulas, no es sólido, es líquido o es óleoso. Luego tenemos a las pomadas. Las pomadas, a diferencia de la crema, son preparados que van a quedarse en donde tú lo administres y no se van a absorber, precisamente porque van a tener una consistencia para uso externo, pero que no van a permitir la absorción. Es más sólido. ¿Sí? Sí se llegan a absorber, pero generalmente una pomada es para lesiones cutáneas y para algo muy localizado. A diferencia de una crema, que a lo mejor tiene, fíjense, las personas, pueden utilizar cremas con estrógenos, lo utilizan mucho para los tratamientos del climaterio y menopausia. Esos estrógenos se van a absorber, ¿verdad? Porque la forma de la crema, entonces, nos permite esa absorción y van a tener biodisponibilidad, a diferencia de la pomada, que no tiene esa biodisponibilidad. ¿La pomada llega a la circulación sanguínea? No. Generalmente no, precisamente por los compuestos que tiene y el vehículo. Suspensiones, las suspensiones, bueno, son líquidas, son lechosas, ¿sí? Y es soluble en un vehículo acuoso. Generalmente lo utilizamos vía oral, por supuesto, y es precisamente también para un área local. Las soluciones las utilizamos para que tengan una pobre absorción, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entonces entre un jarabe y una suspensión? El aspecto lechoso y la absorción. Muy bien. Una solución generalmente la preparamos. Son preparados cristalinos, homogéneos. Y entonces esas las podemos poner intravenosa, ¿sí? Y la podemos manipular más fácilmente. También se puede utilizar para uso externo cuando queremos hacer algún baño, ¿no? Muy bien. Ya, tú la vas a seguir grabando. Sí. Las tabletas son preparados sólidos, son viscoides. Entonces, la tableta, como les comentaba, necesita una compresión de estos polvos y requerimos a fuerza de un excipiente. El ungüento, ¿qué diferencia hay con la crema? Son semisólidas, pero aquí incorporamos grasas o resinas. La diferencia un poquito es que también pueden ser de una forma gelatinosa, ¿sí? Y también tienen una fácil absorción, los ungüentos. Bueno, ¿qué pautas debemos de tener para la administración
de un medicamento o de una forma farmacéutica. Tenemos que ver cuál es la vía de administración más adecuada, cuál es la dosis más indicada para el paciente, y la forma farmacéutica nos permite eso, tener diferentes dosis. ¿A qué hora la debo de administrar? ¿Cuál intervalo de tiempo te permite establecer este horario o las sucesiones, la administración sucesiva? ¿Y cuándo puedo aumentar o disminuir la dosis? Y otra cosa muy importante, ¿qué otro tipo de fármaco conviene utilizar cuando ha fracasado la de la primera elección? O de acuerdo a las condiciones patológicas del paciente, ¿cuál es la forma farmacéutica más adecuada para su tratamiento? Bueno, vamos ahora a hablar de la elección de la vía de administración. Depende de 3 factores. La primera, fármaco, el estado del paciente y la situación clínica. No podemos administrar lo mismo a todos los pacientes en las mismas condiciones. Podemos utilizar, por ejemplo, o debemos de pensar, por ejemplo, en las condiciones o características físico-químicas del fármaco y cómo van a cambiar con una vía de administración distinta. Por ejemplo, aminoglucósidos no se pueden absorber por vía gastrointestinal, por lo tanto, no podemos utilizarlos por vía oral. Aminoglucósidos no podemos usarlos por vía oral. Aminoglucósidos los utilizo intramuscular o intravenoso, ¿sí? Hay otros fármacos que no se pueden utilizar intravenoso porque nos pueden hacer una afección local y me van a irritar el endotelio vascular. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a ver las ventajas de la vía oral. Número 1, es la más fácil, es muy fisiológica, es sencilla, no duele, no necesita una técnica de aplicación importante. Nada más una cosa, sí, debe de tomarse cualquier tableta, comprimido, cualquier forma farmacéutica de vía oral, está fabricado para poder ser la disolución de en 250 mililitros de agua, en un vaso. La gente a veces se la traga, o nosotros hasta lo hacemos, se lo traga o con un chorrito, ya, con que pase. No va a disolverse igual. Entonces lo que puede afectar la disolución es justamente la absorción y por lo tanto el efecto, porque la biodisponibilidad va a estar alterada. Por lo tanto, 250 mililitros así está diseñado cualquier forma farmacéutica de vía oral, con 250 mililitros. Claro, deben de decírselo a su paciente y que hay un espacio entre cada uno para que no haya afecciones gastrointestinales. ¿Sí? Sí, doctor. Por ejemplo, cuando se recetan múltiples medicamentos y se toman, no sé, pastillas, digamos, al mismo tiempo, tendría de esos 750 mililitros de agua. Lo ideal es que sea espaciado por un 10 minutos si es que no tienen interacciones en la absorción. Se espera hasta 20 minutos entre toma y toma, pero si no hay interacciones entre ellos, se puede tomar con un poco más de agua. Lo ideal es que sean 250 mililitros. Me espero 10 minutos si no hay interacción, y otra, 250. Sí, es mucha agua, pero si hacemos esto, al paciente les vas a ahorrar muchas cosas, porque luego dejan sus tratamientos porque tienen afecciones gastrointestinales y entonces empezamos a utilizar antiácidos o el omeprazol o el lansoprazol, un inhibidor de bomba de protones, pensando que esa es la solución. La solución es tomar agua, no es agregar un medicamento más. No pueden, aunque sean 10 fármacos, el paciente se lo puede estar administrando de manera pausada y con una cantidad suficiente de agua para evitar la utilización de otros fármacos. Sí, doctora. O sea, si son múltiples pastillas pero del mismo fármaco, ¿eso se pueden tomar también con un poquito más de agua pero al mismo tiempo también se recomienda? ¿De un mismo fármaco? Ajá, o sea, por ejemplo, no sé, una persona que se toma
dos pastillas de paracetamol. Claro, no hay ningún problema. Si son 2 pastillas, por ejemplo, buena pregunta, doctora. Si está indicado 2 tabletas en un mismo momento, se debe de tomar más agua, porque la disolución es para una tableta. Sí se la puede tomar junta, pero más agua. ¿Sí? A lo mejor el paciente puede tener pues una sensación de vomitar, ¿verdad? Si toma demasiada agua. Entonces tiene que esperar un poquito a que el agua se absorba, ¿sí? Y que llegue al intestino también y que haya movimiento intestinal, ¿sí? Muy bien. Sí, doctora, fuerte. Doctora, ¿qué pasa? Bueno, es que yo he escuchado a varias personas, incluso de mi familia, que preguntan, ¿me la puedo tomar con coca? Ok, O leche. buena pregunta. La absorción de los fármacos depende también del pH del líquido con lo que se administre. Lo ideal es que se utilice agua. Si utilizamos algún líquido como los refrescos o como los jugos, le estamos agregando azúcares y es un excipiente, son vehículos, van a solubilizar o van a disminuir la absorción porque lo primero que se va a absorber va a ser el azúcar del refresco y eso va a entorpecer la absorción del principio activo. Entonces, la respuesta es no, con agua. ¿Se toman la metformina con Coca-Cola o con refresco? No, es terrible, con agua. Hay algunos medicamentos que tienen una mejor absorción, como con la vitamina C, con la presencia de vitamina C. Por ejemplo, el hierro administrado vía oral tiene una mejor absorción con vitamina C. Entonces, se le recomienda un jugo de naranja al paciente. Muy bien. Desventajas. Bueno, otra cosa de las ventajas de la vía oral es que es barata y que su sobredosificación tenemos tiempo para poder hacer una intervención. Por ejemplo, si una persona se toma algún medicamento tóxico como una benzodiazepina, como, no sé, algún medicamento con la intención de intoxicarse, tenemos tiempo de agregar carbón activado para poder inactivar precisamente a la benzodiazepina porque está por vía oral, que eso es lo que hacemos. Antes de que se absorba, no se absorbe rápido, Entonces tenemos chance de meter el carbón activado en solución y de inactivar esa benzodiazepina y poder ayudarle y provocarle la salida. Ojo con esto, cuando hacemos ese tipo de intervenciones no siempre tenemos que provocar el vómito. A veces tenemos que inactivarlo y esperar a que salga porque el ácido gástrico puede dañarnos peor. Desventajas, muchos fármacos no se absorben por tracto digestivo o son inactivados por los ácidos gástricos. Por ejemplo, algunos antibióticos. Algunos antibióticos como las penicilinas no podemos usarlos vía oral. Hay compuestos ya actualmente de penicilinas que podemos usarlo así, pero porque están protegidos. Pero una penicilina no la puedo usar vía oral. Tarda más tiempo en hacer el efecto del fármaco porque tiene que pasar por liberación, absorción, distribución y metabolismo. El mecanismo de deglución necesita la integridad de todos sus componentes, es decir, que la persona pueda tomar fácilmente, que pueda deglutir, que no haya ninguna lesión gástrica o esofágica, que no tenga ningún problema de motilidad incluso también, porque esto nos puede dañar, ¿sí? Desventaja siempre va a ser la colaboración del paciente. Si el paciente tiene que colaborar para poderle administrar un medicamento, esa es una desventaja. ¿Por qué? Porque la gente no siempre entiende ni está dispuesta a estar bien. No entendemos. Eso es parte de la información que tenemos que dar. Incluso ahorita se los voy a demostrar. Eso pasa. Hay interacción con los alimentos, con la vía oral, ese es un problema. Entonces, la absorción, así como la doctora me estaba preguntando, ¿qué pasa si lo toma con un refresco?
el medicamento. Hay interacción con los alimentos y no solamente con los refrescos, también con otros alimentos. La biodisponibilidad es disminuida por el efecto de primer paso y también favorece la administración de dosis tóxicas. ¿Por qué? Porque la gente se lo puede tomar una y otra vez. Como dulces. Intravenosa. La administración, esta es una chulada. La vía intravenosa es la favorita. Sí, doctor. En las píldoras y las tabletas siempre me han dicho que antes de tomar una píldora tienes que comer. Pero usted dice que al comer, pues primero va a disminuir. Muy bien. Pregunta el doctor si la administración de una tableta debe ser antes o después de los alimentos. Depende. Hay fármacos que son más liposolubles y otros que son más hidrosolubles y que la forma farmacéutica es una tableta o una vía oral. Dependerá de su forma y su pK. El coeficiente de partición aquí es muy importante. Si el coeficiente de partición del principio activo es mejor o es bajo, requerirá de un pH ácido. Si es alto, requerirá de un alcalino. Entonces eso depende. Necesitaremos a lo mejor condiciones de ayuno que tenga ácido para la liberación del fármaco y también para la absorción del fármaco. ¿Sí? Entonces eso depende del pK. Por eso sí deben de saber esa cifra. Sí deben de saber qué pK tiene su fármaco para poder decirle, ¿se lo va a tomar en ayuno o con alimentos? Esto es una decisión importante. Muy bien, doctor. Las ventajas de la vía intravenosa es una chulada. La vía intravenosa es muy buena porque en la clínica nosotros tenemos el control, en la sala de urgencias, en un hospital, podemos administrarlo directamente al torrente circulatorio, por lo tanto la biodisponibilidad es inmediata, ¿sí? No necesita pasar por metabolismo, no tiene que absorberse, no, es inmediato. Entonces, cuando tenemos una urgencia, este es el tratamiento de elección, ¿sí? Podemos utilizar grandes volúmenes y también podemos usarlo independientemente del paciente, porque concentraciones elevadas, cuando queremos impregnar a un paciente con quimioterapia, con medicamentos de fármacos como los antibióticos, o incluso levantar a un paciente por una situación de gravedad con insulina, con diuréticos, con omeprazol, con todos los que tengamos por esta vía, nos permite hacerlo en dosis más altas, sin intervención del paciente y en una sola vez. Pero hay una cosa, hay que saberlo poner. Hay una complicación técnica, es dolorosa, no se utilizan fármacos irritantes al endotelio porque pues, nos van a lesionar los vasos. Hay una posibilidad de infección, hay riesgos de lesiones locales y también tiene una gran desventaja. Si hay una reacción anafiláctica, es irreversible. Tendríamos que actuar de manera inmediata también por otra vía intravenosa. Entonces es muy difícil estar manejando una anafilaxis por vía intravenosa. Sí se puede, pero tendríamos que estar actuando muy rápido. Entonces se agravan a veces los cuadros con esta vía si no sabemos, por eso tenemos que decidirlo muy bien, es una decisión bien importante. Por vía intravenosa podemos curar o matar. ¿Sí? Tenemos peligro de producción de embolias y es costosa. La intramuscular, ¿qué ventajas tenemos? Es rápida, no necesita la colaboración del paciente porque tú la vas a poner, ¿sí? Su absorción es entre 10 y 30 minutos, es útil para el medicamento de liberación prolongada y evita el efecto del primer paso en gran parte, no siempre. A veces sí debe de pasar por primer paso y sí nos daña el hígado también, porque acuérdense que se va a la circulación general y forzosamente se va a ir al hígado, ¿sí? Entonces eso no lo exime de pasar por el hígado y de causar hepatopatía. Desventajas, pues duele, requiere de técnica, pero pues eso lo vamos a aprender, ¿no? Puede utilizarse por mucho tiempo, no debe utilizarse por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al estar inyectando en la masa muscular,
El músculo debe liberar precisamente el principio activo y en ese inter se daña, se cansa, se rompe. La absorción puede disminuir por patología vascular periférica o hipotensión. ¿Por qué? Precisamente porque la perfusión de la sangre a través de la membrana puede ser disminuida y por lo tanto también la liberación del principio activo. Si la técnica no se realiza correctamente, nos puede dar infecciones o lesiones en los nervios periféricos, ¿sí? Y lesiones irreversibles, neuropraxias. Los problemas con los pacientes con trastornos de coagulación o que estén sometidos a anticoagulantes, no podemos usar esta vía. ¿Por qué? Porque les causaríamos hematomas. Estamos metiendo hacia el músculo y vamos a provocar una lesión, ¿sí? Entonces, ahí lo que estamos tratando de hacer es romper vasos también, o sea, queremos llegar a la circulación. Entonces, aunque no le vamos a dar al vaso directamente con la inyección, en el momento en el que se dispersa, se absorbe, empieza a haber contacto con los vasos, con los capilares, y eso me puede llevar a un hematoma. La administración constante en la misma zona nos puede hacer fibrosis, ¿sí? Y los fármacos o solventes muy irritantes pueden producir irritación tisular que nos va a dar necrosis o un dolor muy intenso. Vía transdérmica. Bueno, la vía transdérmica, vean cómo es. No tienes que meter toda la aguja. Se pone una porción nada más, chiquitita, y es sumamente delicada porque se tiene que poner en la superficie del epidermis, ¿verdad? Es sencilla, no llega a los vasos sanguíneos, pero es sencilla, no tiene complicaciones técnicas, es muy fácil, el paciente lo puede realizar, tiene una buena absorción, no duele, no es cara, puede tener o evitar las interacciones que decíamos hace un momento con la vía oral, ¿sí? Y el paciente lo acepta muy bien porque no es dolorosa. Y cuando quieras lo puedes interrumpir. Pero hay que tener mantenimiento adecuado, es decir, hacer una buena técnica de asepsia y antisepsia. Hay que estar cuidando que no existan reacciones de hipersensibilidad. Hay que ayudarle al paciente a que pueda administrárselo y enseñárselo muy bien. Sin embargo, una desventaja es que no hay muchos fármacos en esta forma farmacéutica. La vía sublingual también es muy buena. La vía sublingual se alcanza rápidamente el torrente sanguíneo porque los vasos sublinguales, vean hacia dónde van esos vasos sublinguales. A la carótida, ¿sí? Van hacia la carótida. Las desventajas es que necesita colaboración del paciente, es decir, el paciente lo tiene que realizar y no puede utilizarse en ciertas circunstancias. Por ejemplo, pues cuando hay una lesión bucal, ¿no? Hay pocos fármacos en esta vía, desgraciadamente casi no hay fármacos para vía sublingual, porque es más barato hacer una forma farmacéutica en tableta, en suspensión, ¿sí? Y el paciente debe distinguir cuando no deglutirlos y cómo mantenerlos en la región sublingual. Es decir, esa es una desventaja porque el paciente debe de saber cuál es la pastillita que se debe de poner y hasta qué momento debe de quitárselo. Y hay gente muy desesperada que pues lo tira o lo escupe. Ya pasó un minuto y lo escupe, cuando deben de esperar a que se disuelva. La vía subcutánea es fácilmente accesible, son escasos los requerimientos que necesitamos, no duele y los pacientes, si los enseñamos, lo pueden hacer ellos mismos, ¿sí? La absorción es más rápida que la vía oral, pero también es más lenta que la intramuscular. Y se pueden administrar inyecciones de pequeño volumen, solo poquito. En la vía intramuscular, 10 mililitros es lo máximo, ¿sí? En esta vía que es la subcutánea, 1 mililitro, ¿sí? Por eso las jeringas de insulina son tan delgaditas porque solo contienen 1 mililitro, ¿sí? Vía inhalatoria, pues fácil, ¿no? Tenemos directamente el acceso al árbol respiratorio como comentábamos hace un momento. La técnica no es complicada, es barata, no duele
y se pueden administrar dosis elevadas porque otras vías no me permiten alcanzar esas concentraciones. ¿Qué desventajas? Pues otra vez, la desventaja más importante, la colaboración del paciente, ¿sí? Hay diferencias en la penetración del fármaco y en la absorción. ¿Por qué? Porque no, depende de si se lo puso bien el paciente y si lo guardó como el globito que les decía, ¿no? Otra cosa importante es que si lo administran mal, van a contaminar al vecino, ¿no? Que se lo ponen y luego siguen hablando. Igual para las nebulizaciones. Vía rectal, ventajas. No necesariamente necesitamos la cooperación del paciente. Si está el paciente sedado o inconsciente, podemos usar la vía rectal. No es dolorosa, a pesar de lo que muchos pensamos, no duele, porque utilizamos una forma farmacéutica amable, pequeña, discreta. Evita una parte del efecto de primer paso, porque es como ponerlo sublingual igual. O sea, de los vasos hemorroidales fácilmente llega a la circulación. ¿Sí? Puede utilizarse también en ancianos, en niños, cuando existe náusea, cuando hay vómito. Es barata y es muy rápida la absorción. Pero, si hay enfermedades perianales, no lo puede usar. Es irregular su absorción. No hay una idea exacta de la biodisponibilidad porque todo depende del vaso hemorroidal del paciente. No sabemos. Hay circulaciones distintas en cada uno. Y también no puedo utilizarlo en pacientes que tengan estreñimiento o diarrea. Y cuando hay condicionamientos psicológicos, el paciente no lo tolera bien. Díganme un condicionamiento psicológico para la vía rectal. ¿Una violación? ¿Qué más? El estigma de introducir un objeto o algo a través del ano es un estigma muy importante y muchos pacientes nada más por eso no lo aceptan, porque creen que la hombría, que creen que, bueno, una sarta de cosas que son creencias, ¿no? Pero por eso tenemos que conocer a nuestro paciente y respetarle esa parte, ¿no? La intratecal, y es una vía, la epidural intraventricular, es de alta especialidad. Los anestesiólogos son los que hacen esta vía, por lo tanto, sí tiene grandes ventajas porque nosotros el fármaco puede llegar al sistema nervioso central fácilmente. Los opiáceos se administran por estas vías y podemos extender o tener vías de administración bien establecidas y muy útiles para poder detener el dolor, ¿sí? Esa es una gran ventaja, pero como lo acabo de decir, es muy complejo. Necesita una especialización para poder administrarlo. Hay muchos riesgos de infección, por lo tanto, tiene que ser en un ambiente quirúrgico su administración. Y en caso de que el paciente se esté moviendo, puede haber pérdidas de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y además, pues, es barato. Muy bien, eso es. Vamos a analizar un caso clínico. Recuerden analizar las preguntas que vamos a presentar a continuación y responderlas dentro del reporte de laboratorio, en el reporte de la práctica de laboratorio. Es importante que ustedes elijan la mejor vía de administración para el caso y lo justifiquen. Ahora vamos a analizar un caso clínico con un paciente femenino de 46 años de edad. Acude al servicio de urgencias con fiebre, escalofríos, vómito y rash cutáneo con 12 horas de evolución. Tiene evacuaciones con moco, sangre y diarrea. Presenta una glucosa de 500 miligramos sobre decilitros, o sea, una hiperglucemia. Y en exámenes de laboratorio se puede observar una leucocitosis, además de anemia con una hemoglobina de 11 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glucosilada elevada con un porcentaje de 7.5 que nos está sugiriendo alrededor de 200 miligramos sobre decilitros de glucosa en los últimos 3 meses. La tensión arterial es de 160, es decir, está presentando hipotensión. A la exploración física observamos boca seca, piel descamada y con huellas de rascado,
palidez de tegumentos y temperatura de 38 grados centígrados. El paciente refiere consumo de alimentos fuera de casa. Este paciente claramente tiene una deshidratación y, bueno, sus antecedentes es que tiene diabetes tipo 2, tuvo un infarto agudo del miocardio hace 3 años, es decir, pues probablemente sea hipertensa, pero por los datos que está presentando, está teniendo una infección. Entonces tenemos que analizar qué vamos a administrar de manera urgente contestando las siguientes preguntas.